Hola, buenos días, tardes, para los que estén aquí en México, los que estén en otros lados como en España. Estamos aquí para la presentación del número 7 de la revista Conversaciones, que corresponde a Giulio Carlo Argani y Cesare Brandi. Y a mí me llena de honor y de nervios también estar acompañando aquí al doctor Ignacio González Varas Ibáñez para hacer este número. Antes de presentarlo formalmente, me gustaría hacer un recuento de la iniciativa de la publicación de Conversaciones, que comenzó en 2015 como una de las publicaciones de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, y en sus primeros años tuvo una periodicidad anual que después cambió a semestral. Entonces, actualmente tenemos un número cada 6 meses, y aunque la pandemia retrasó la presentación de este número 7, pues ya estamos por publicar el número 10, ¿no? Otra de las peculiaridades de esta linda, para mí es una de las revistas más hermosas y completas que puede haber actualmente sobre conversación de habla hispana, no solo porque pertenezco al comité editorial, sino porque traduce textos que han sido considerados emblemáticos en México al principio, y con ello, al traducirlos al español, pues permite que mucho más lectores de habla hispana contemos con esta información. No se limita a textos actuales, han sido retomados pues autores desde Paul Philippot, a los Rigel, Violette Leduc, ¿no? A lo largo de la historia de la conservación, estos 2 siglos que ya tenemos, y lo cual permite también volverlos a leer de distintas partes del mundo, y no nada más eso, sino también con distintas perspectivas, ¿no? No nada más restauradores de bienes muebles, también arquitectos, arqueólogos. Entonces esto le da una pluralidad a la publicación que me parece sumamente rica e interesante. Y este número es doblemente especial para mí por 2 motivos. El primero es que es el primer número que se coedita con el ICROM, con el Instituto de Conservación de Roma, y por otro lado le da la bienvenida a uno de los autores que han sido más emblemáticos, importantes y conocidos en la restauración de bienes muebles, de obras de arte, de arquitectura, que es Cesare Brandi. Y para presentarlo está aquí el doctor Ignacio González Varas, que también ha sido leído bastante en México, lo cual me da mucho gusto, ¿no? Como tener sus ojos y que nos cuente qué le pareció la revista para confrontar como estos 2 momentos de la restauración. Me parece muy interesante. Bueno, entonces, para no quitarle tiempo, lo voy a presentar. Él es historiador, profesor y ensayista. Es catedrático de composición arquitectónica en la Escuela de Arquitectura de Toledo, en la Universidad de Castilla-La Mancha. Es doctor en Filosofía y Letras por las Universidades de León de Bolonia, y colabora en distintos espacios de formación, como son la Universidad de La Habana, la Universidad de la Sorbona de París, el Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia, la Universidad de Bolonia, la Universidad de Dresde, por decir algunos, ¿no? Es acreedor de reconocidos premios en su campo a nivel internacional, es autor de varios libros sobre patrimonio cultural también, ha dirigido múltiples proyectos de investigación y ha sido miembro y jurado de comités científicos de diversos congresos nacionales e internacionales. Y sus áreas de investigación, que son uno de los motivos por los cuales lo tenemos hoy aquí, son la teoría e historia del patrimonio cultural, los criterios y metodologías de conservación y restauración de la arquitectura y la ciudad, la teoría e historia de la arquitectura y de la ciudad. Entonces, para no quitarte más tiempo, muchísimas gracias por aceptar la grabación de la presentación de la revista. Estamos en tiempos de verano, que son vacaciones, entonces doblemente gracias, y es todo tuyo el micrófono. Muchas gracias, Gabriela. Os hago el agradecimiento extensivo a todo el comité editorial de esta interesante revista Conversaciones, a Magdalena Rojas y también a Valérie Magar, que tuve también el honor de conocer en México, a todos vosotros. Y felicitaros también por mantener esta interesante iniciativa de una revista
conversaciones que ya se está convirtiendo en un referente, creo, en el campo de la conservación del patrimonio en aquellas áreas de habla hispana. Es, por lo tanto, muy meritorio que hayáis podido mantener el ritmo, el pulso de esta interesante revista, que además tiene un nombre para mí bastante curioso. No sé si intencionado, porque habla de conversaciones, conversación. Si cambiamos solamente dos consonantes es conservación. Conservación, conversación. Es algo que resulta curioso. Y en cualquier caso, la conversación en unas materias como el patrimonio cultural creo que es muy necesaria, ¿no? Establecer un diálogo entre disciplinas, interdisciplinar, en la historia del arte, la historia, la arqueología, la arquitectura, la antropología, todas las ciencias sociales. Y en este caso, como habéis hecho, unas conversaciones que saltan el tiempo, nos permiten conversar con personajes, personalidades que han sido referentes en la conversación. Tú has citado unos cuantos de ellos. Y aquí nos vamos en estos minutos a poner en contacto, salvando este tiempo y salvando áreas culturales. Nos trasladamos también a Italia con dos personalidades, como bien indicabas, que han sido claves en la conservación del patrimonio a nivel internacional, ¿no? Sus referencias, por supuesto, superan ampliamente el campo italiano, aunque Italia de por sí siempre ha sido un referente internacional en materia de conservación del patrimonio, como son Cesare Brandi y Giulio Carlo Argan, que además son dos personalidades, aquí los tenemos en la portada que habéis hecho este montaje, ¿no?, fotográfico, que eran amigos entre sí y que generacionalmente pertenecían a la misma década. Uno nace en 1906, Brandi, Argan en 1909, y que van a tener un peso, creo que fundamental, en la constitución del aparato institucional de la conservación del patrimonio en Italia, esa renovación profesional, sobre todo en la década de los 50, 60, aunque empieza la aventura mucho antes, en los años 30, y también en la consolidación académica universitaria. Ambos fueron profesores en las universidades de Palermo y culminan su carrera en la Universidad de La Sapienza de Roma. Y también podemos decir que pioneros y fundamentales en la consolidación profesional de la figura del restaurador, ¿no? Gracias a ellos podemos decir que la creación del Instituto Centrale del Restauro de Roma creó una institución donde se han ido formando profesionales y donde se han mirado diversos países. Creo que el México es muy interesante releer desde la perspectiva nuestra, hispana, latina, a estos dos personalidades, a pesar de que han pasado más de 50, más de medio siglo desde sus obras teóricas, 70 años podríamos decir. Sin embargo, tienen todavía una gran frescura y además teniendo en cuenta el importantísimo papel que tuvieron para la renovación también, por ejemplo, en España, de ese aparato también institucional del patrimonio, sobre todo a partir de 1975, cuando se abre el ciclo histórico de la democracia. Y quizás incluso antes en México, ¿no? Porque en México, efectivamente, con Manuel Lázaro Cárdenas, que aparece el indigenismo, la recuperación del patrimonio y sobre todo la creación en los años 60, cuando se publica precisamente la teoría del restauro de Cesare Brandi, la creación del Centro Churubusco, de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración, Museología. Creo que también Valéry Magar, en la introducción que hace al número, habla muy bien de cómo inciden también o cómo autores como Manuel Castillo Negrete, Salvador Berrio, introducen de un modo muy temprano y muy pionero los textos de Cesare Brandi en el ámbito y en el ambiente cultural italiano, en ese momento en que se está creando también la consolidación profesional del restaurador a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, con lo cual creo que son referentes pues sumamente interesantes e importantes estas dos personalidades. Cesare Brandi y Giulio Carlo Argan, hay que decir que no surgen de la nada, sino que en Italia hay sin duda una gran tradición en la restauración, en la intervención de monumentos, y ellos culminan, en cierto modo, esa trayectoria dando, como digo, carácter profesional, institucional y académico a una profesión como había sido la del restauración, que había tenido mucho de intervención pues puramente amatorial, ¿no? De hecho, en Italia se habla del restauro romántico y el restauro amatorial, ¿no?, el restauro de aficionado, y lo convierten, sobre todo más de este gran edificio teórico que es la teoría del restauro de Cesare Brandi, en un instrumento poderoso desde el punto de vista de su consistencia teórica y estética, podríamos decir. Aquí tenemos el índice de la revista, del número que habéis montado, muy interesante, que, como suele ser habitual en vuestras publicaciones, gravita en torno a 3 textos que de un modo más muy filológico y muy cuidado habéis
traducido, ¿no? Con traducciones muy cuidadosas, incluso teniendo el detalle de incorporar los textos originales en italiano para quien quiera confrontarlos. Y esto es algo, en este caso, muy interesante porque quienes nos formamos en Italia, yo pasé varios años en la Universidad de Bolonia, en el Real Colegio de España de Bolonia, edificio también restaurado por Alfonso Rubiani y por otros grandes restauradores italianos. Este es el primer edificio universitario de Europa, ¿no? Y quienes hemos estado allí, pues hemos leído los textos de Brandi y hay que decir que son complejos y a veces mal traducidos. Por eso un italiano bastante difícil de entender y de interpretar. Y creo que aquí se hace una hermenéutica, una exégesis que va desmembrando, deconstruyendo el texto, yendo a las fuentes, a las raíces, y es muy interesante. Los 3 textos que habéis seleccionado creo que son muy significativos, porque habéis tenido el acierto de congregar el artículo sobre il restauro de 1963, publicado por Brandi en la Enciclopedia Nazionale dell'Arte, Universale dell'Arte, y después un artículo ya más especial que trata el tema de la inserción del nuevo en el antiguo monumento, es decir, cómo actualizar los monumentos, cómo esa práctica de aportar creaciones acumulativas al monumento se pierde en la edad contemporánea cuando emerge esa conciencia de la conservación del patrimonio, y un texto de Giulio Carlo Argan que tuvo también mucha influencia y mucha difusión en los años 70, como es el de por una política de la conservación de centros históricos, que publica en el 75, precisamente cuando Giulio Carlo Argan está asumiendo el importante cargo político de alcalde de Roma, que tuvo en ese momento una gran repercusión y que también va a ser un texto muy interesante porque va a abrir también la concepción moderna de la conservación de los centros históricos en todo el ámbito latino, incluso iberoamericano, ¿no? Va a ser, desde luego, otro texto también muy interesante. A todo ello, como vemos, pues hay 6 artículos que van interpretando o extrayendo contenidos de estos textos primeros, el de Yolanda Martín sobre las ideas de la restauración, Fidel Merat también, que habla ya del dilema de la arquitectura en Cesare Brandi, 2 artículos sobre la confrontación y los límites de la teoría de Brandi al confrontarlas con la restauración del arte contemporáneo, como son el de Muriel Verbeek y Carlota Santabárbara. Chiara Occhielli habla de la tradición del Brandi, propone, como he visto, una lectura que llama en transparencia, es decir, como una especie de superposición de temas presentes en otras contribuciones de Brandi. Y por último, Roberto Ramírez nos habla o recrea esa inserción de lo nuevo sobre lo viejo a través de un ejemplo mexicano. Como vemos, pues son sobre todo artículos que han gravitado en torno a la teoría de Cesare Brandi y queda un poquito más descontextualizado el artículo de Argan, que nos llevaría a la problemática de los centros históricos. A mí me parece muy importante subrayar, como decía antes, el importante papel que tuvieron estos 2 autores en crear un concepto de la restauración científico y profesional. De ahí la obsesión que tenía Brandi por crear una teoría del restauro. Y efectivamente, si vemos los precedentes, en Italia, por supuesto, durante siglos se ha practicado la intervención en obras de arte. Aquí vemos una intervención del siglo XVIII pionera, ¿no?, que traslada a la tela como vemos, un magnífico lienzo de San Miguel, del Arcángel San Miguel de Rafael Sanzio, con lo que había una gran pericia manual en la intervención en las obras de arte. Como anécdota podemos ver estas fotografías donde efectivamente se producía la llamada a artistas, a restauradores italianos para afrontar tareas que no se conocían en otros lugares, como por ejemplo vemos aquí en el traslado de los frescos románicos de las iglesias, las pequeñas iglesias que estaban emplazadas en lugares casi inaccesibles en el Pirineo español, como esta de San Clemente de Taúl, donde existía un mercado y un tráfico ilegal de obras de arte, y esas técnicas del estrapo, del estaco, que permitían desgajar los frescos de los muros del soporte mural, no eran conocidas más que por los italianos y eran contratados para que produjeran estas extracciones, y incluso en lomos de burro se llevaban por los Pirineos y se vendían a extranjeros. Eso llevó que gran parte de estas pinturas, con la ayuda de estos maestros italianos, se trasladaran al Museo Nacional de Arte de Cataluña, creando, como vemos, esas pinturas desplazadas que, como digo, pues nos mostraban cómo el referente italiano era absolutamente fundamental.
Como decíamos, Italia va a generar, por supuesto, un gran mercado de arte a nivel europeo y eso es lo que hizo que surgieran numerosos opúsculos, tratados, artistas que se dedicaban a la restauración, como vemos aquí a Giovanni Bedotti, que era muy apreciado por Charles Lake, el director de la National Gallery de Londres, que vemos ahí en la parte superior, puesto que efectivamente ese restauro amatorial era un restauro de afición que se mezclaba con la restauración romántica, es decir, una idea de la restauración entendida sobre todo como repintes un tanto desprejuiciados, se terminaban cuadros incompletos, e incluso se reintegraban lagunas en los cuadros que tenían falta o carencia, se había caído el texto pictórico, o incluso algunas veces se patinaba el cuadro con una mezcla de hollín para darle ese tono romántico de carácter del paso del tiempo, o prácticas más desinhibidas, como por ejemplo en un cuadro grande se troceaba en otros más pequeños para venderlo con más provecho en el mercado artístico. Con esto quiero decir que la restauración antes de Brandy y de Argan era en gran medida esta actividad manual, compendiada en secretos que se iban transmitiendo en los talleres, y ya sí en la segunda mitad del siglo XIX surgirán algunos intentos por crear algunos manuales de restauración, como por ejemplo este de Ulisse Forni, que fue pues muy conocido en ese momento, que se habla del transporte de frescos, del uso de la témpera grasa para los primitivos, de los recetarios franceses e italianos, que en gran medida entró en competencia con este otro aún más conocido de Giovanni Secco Suardo, el restaurador de pinturas, como vemos aquí, publicado ya a final del siglo XIX. Y es muy interesante el manual de Secco Suardo, que es el antagonista de Ulisse Forni, porque no solamente se dedicó a compilar ese recetario de fórmulas, de recetas de intervención en pinturas, sino que en la introducción de este manual sí que dio ya un perfil de lo que tendría que ser el restaurador, es decir, casi hablando de una deontología profesional. Nos habla de la necesidad de un artista diligente y paciente que tiene que emprender operaciones muy comprometidas, muy lentas, como la limpieza de cuadros, que tiene que caracterizarse por la circunspección, por la sinceridad, por la honestidad y también, desde luego, el anonimato, es decir, no imprimir su huella, porque, como ya dice Secco Suardo, la mejor restauración es la que no se ve. Con ello quiero decir que ya en Italia se produce, a comienzos del siglo XX, pues, el intento de rehabilitar la figura del restaurador, ¿no? De la figura profesional del restaurador. A ello va a apoyar fundamentalmente la evolución de los estudios de historia del arte y de historia de la arquitectura, que con la presencia de figuras que van a ser los maestros de Brandy y de Argan, muy especialmente en el caso de las restauraciones monumentales alcanza una mayor resonancia pública, como vemos en esta intervención de la Porta Ticinese, donde figuras como Camillo Boito, que vemos aquí, tuvieron una gran importancia con esos dos principios que va a compendiar de la intervención minimaya para garantizar la sinceridad y la autenticidad documental de la obra y la notoriedad moderna. Aquellas intervenciones que debieran hacerse tenían que ser reconocidas como modernas. Eso va a hacer que Argan y Brandy vivan y se formen con la difusión de ya un mayor rigor científico que viene acompañando al llamado método filológico, es decir, intervenir en las obras de arte, arquitecturas o pinturas, como si se tratara de un documento histórico que debemos descifrar. Aquí estamos viendo, por ejemplo, cómo ese método también se introduce en España en restauraciones como las que realiza Ricardo Velázquez Bosco en la Alhambra de Granada. Vemos el plano donde, como un filólogo que recompone un texto, en negro aparece el texto original y en rojo las reintegraciones que son posibles realizar solamente mediante analogía con ejemplos parecidos o mediante el descubrimiento de vestigios, fuentes documentales que permitan reconstituir la imagen original del monumento. Esto va a tener una gran importancia y especialmente en Italia surgirá la moderna historia del arte italiana con representantes que fueron los maestros de Brandy, como es el caso que estamos viendo aquí de Adolfo Venturi, con esta obra del arte italiano tan conocida, o Pietro Toesca.
que corresponden con el desarrollo ya de una mentalidad positivista. Se acaba ese restauro amatoriale, romántico, y hay una mentalidad positivista que van a expresarse en otros países, por ejemplo, Hippolyte Taine en Francia, o Émile Mal, o Auguste Joachim, o en Alemania, por ejemplo, las obras de Gottfried Semper o de Heinrich Böllflin, ¿no? Que son los que introducen también estos métodos. A ellos les importa ya la acumulación sistemática de noticias, la confrontación de fuentes críticas y el interés por aspectos iconográficos, técnicos, estilísticos, que llevan sobre todo pues, a que la conservación evolucione hacia una conservación ya rigurosa de los materiales. Este salto lo da precisamente esta personalidad, Giovanni Battista Cavalcaselle, que vemos aquí, que ocupará a partir de 1893 el cargo de Ispettore Generale per la Pittura e la Scultura en Italia, que es el precedente de lo que va a ser el Instituto Centrale del Restauro, donde Cavalcaselle, como vemos, todavía la fotografía no está difundida, tomaba esas notas, esos apuntes para identificar los estilos, las distintas manos, y va a dar lugar a esa restauración filológica que va a tratar de poner todo énfasis, como decíamos, en la consideración de la obra de arte como documento insustituible, ¿no? Dejando incluso de un modo muy rigorista, como vemos en intervenciones como este fresco de Giotto da Bondone, dejando las lagunas a la vista, es decir, la conservación de la parte auténtica, como decía Cavalcaselle, debe inculcarse al público, ¿no? Que decía ordinariamente prefería un fresco repasado más bien que un fresco carente de algunas partes. Así se producen, como vemos, este mantenimiento de lagunas para preservar completamente la autenticidad. Son restauradores como Luigi Cantalamessa, Giovanni Spondi, Luigi Betto, Sidoni Centenari, que son los que van a formar pues, esa restauración, esa idea de la restauración inspirada también en los principios de la Carta de Atenas del año 1932, que será el primer documento internacional de restauración. Esas son las fuentes en las que beben Brandi y Argan, ese es el mundo técnico de la restauración, pero todo ello quedará bastante trastocado por las guerras, las destrucciones bélicas. Ya en la Primera Guerra Mundial comienzan esas protecciones, sobre todo de los monumentos del norte de Italia, como vemos aquí en Venecia, donde aparecen estas protecciones que narraba Ugo Getty. Se desmontan los caballos de la parte superior de San Marco di Venecia, precisamente a lo mejor para evitar lo que les pasó en época de Napoleón, que se llevaran para formar parte del Arc de Triomphe de Carrousel, ¿no? por Napoleón Bonaparte, y sobre todo las destrucciones de la Segunda Guerra Mundial van a ser especialmente destructivas, ¿no? Como vemos aquí, que van a tener que afrontarse la tarea de la reconstrucción en Italia, y que es la tarea en la que ya se incluyen y se involucran muy activamente Cesare Brandi y Giulio Carlo Arban. Los arquitectos de Italia, de la Sovrintendenza Culturali, pues van a intervenir, como vemos Alfredo Barbacci, en la reconstrucción del Archiginnasio de Bolonia, que es lo que vemos aquí destruido, también con el Palazzo de la Mercancía, que va a intervenir en esta zona de Emilia Romagna. Por ejemplo, en Milán trabajaron Luigi Crema y Agnol Domenico Pica, como vemos aquí también en la reconstrucción, por ejemplo, del Teatro alla Scala de Milán, que también había sido bombardeado. Reconstrucción de monumentos como el puente sobre el Arno en Florencia, que había sido destruido por minas por los alemanes en su retirada hacia el norte. Es decir, una ingente tarea de la reconstrucción que pone en solfa o que por lo menos hace cuestionar los principios rigurosos de la intervención mínima, de la notoriedad moderna, debido a la intensidad precisamente de las destrucciones. Aquí vemos, por ejemplo, también la reconstrucción de la abadía de Monte Cassino, como otro de los grandes edificios reconstruidos, donde ya se plantea que frente a la destrucción, la conservación ya no solo del documento, sino de la obra de arte, impone pues las reconstrucciones. Ese es en el contexto de los años 50, en el que se va a producir en Italia esta profunda renovación del aparato doctrinal de la restauración, con la emergencia de la escuela que en Italia mismo identifican como el restauro crítico. Esa es la escuela en la que se produce la teorización de Cesare Brandi y que va a contar también con otras personalidades muy importantes como Renato Bonelli, que escribe este libro Arquitectura e Restauro, y muy especialmente también Roberto Pane, que va a ser uno de los inspiradores del principal documento para la restauración de monumentos del siglo XX, como va a ser la Carta de Venecia, que se publica en estos años 60 y que van a ser los que renueven el aparato crítico conceptual
que va a rematar en gran medida Cesare Brandi, como creo que queda demostrado en la revista Conversaciones. Los postulados del restauro crítico pues, van a partir de la crítica al método científico-filológico por considerarlo reductivo, incapaz de comprender la realidad total artística, además de documental de los monumentos, con lo que crean esta preeminencia o afirman la preeminencia del valor artístico sobre el valor documental de la obra de arte. Como diría Renato Bonelli, la obra es de arte sobre todo un acto que en su forma expresa totalmente un mundo espiritual y que esencialmente por eso asume importancia y significado, por expresar ese mundo espiritual. Se crea por entonces el principio de la reintegración de la imagen de la obra de arte. Se llega claramente a la conciencia de que el objetivo fundamental de la restauración consiste en reintegrar y conservar el valor expresivo de la obra de arte. El propósito más importante y más delicado de la restauración, decían Roberto Pani y Renato Bonelli, es restituir las verdaderas obras de arte y a esta finalidad deben ser sacrificados todos los demás objetivos de la restauración que se convierten en consecuencia en fines secundarios. Por lo tanto, lo que se trata es de actualizar ese acto creativo, el acto de la creación a través de la dialéctica que se establece en la restauración entre proceso crítico y acto creativo. Por lo tanto, estos son los postulados en los que van a aparecer formuladas las ideas de Cesare Brandi. Se habla muy bien en los artículos que acompañan al número del contexto especialmente filosófico de las fuentes en las que vive Cesare Brandi. Desde luego que es muy complejo indagar en la multitud de textos que manejaba Cesare Brandi. Era un gran erudito, además muy poliédrico, escribirá historia del arte, de estética, tendrá también un diario de viajes muy, muy interesante. Y en su teoría de la restauración y en el artículo de la Enciclopedia Universal de Arte, que aquí se reproduce, pues surgen numerosos textos, numerosas referencias. Pues el texto de Yolanda, por ejemplo, Martín nos habla de Husserl, Heidegger, Heine, Hegel, Schleiermacher, Jean-Paul Sartre. La fenomenología, en definitiva, es la fuente de conocimiento fundamental en la que renueva su teoría del restauro Cesare Brandi. Pero también, como digo, va a tener un gran peso en la renovación del aparato institucional. Aquí estamos viendo efectivamente el Instituto Centrale del Restauro, que va a ser la institución que va a ser referencia en toda Europa y especialmente también en América Latina, en los países que miran sobre todo Italia para renovar sus aparatos institucionales, para crear esta renovación de la figura profesional del restaurador. Es un instituto que precisamente surge en 1938-39 a propuesta de Giulio Carlo Argan. Aquí de nuevo se cruzan esas dos personalidades. Argan es quien propone a Cesare Brandi como director del Instituto Centrale del Restauro, y precisamente Argan en el año 1939, cuando se instalan aquí en este convento que vemos aquí dei Frati Minori de la Piazza San Francesco di Paola di Roma, pues propone que la restauración tiene que ser ya una actividad, dice Argan, os lo leo directamente, rigurosamente científica, como una investigación filológica dedicada a resolver y recuperar y volver a poner en evidencia el texto original de la obra, eliminando alteraciones y superposiciones de todo género hasta conseguir que de aquel texto una lectura clara e históricamente exacta. Efectivamente, la restauración se va a desmarcar de esa visión más subjetiva de los artistas que, como hemos visto, muchas veces sobreponían una interpretación personal a la visión del artista antiguo. Se va a tratar de eliminar ese juicio subjetivo, el gusto del restaurador, para convertirlo en una tarea rigurosamente científica. Esas opiniones de Giulio Carlo Argan van a ser soportadas y sostenidas por otros célebres historiadores, como fue el caso, por ejemplo, de Roberto Longhi, y Cesare Brandi en este contexto es nombrado director del Instituto Centrale del Restauro, precisamente, como decía Giulio Carlo Argan, debido a sus cualidades excepcionales de hermeneuta que tenía, ¿no?, de intérprete de la obra de arte. Aquí vemos ya, por lo tanto, cómo el Instituto Central del Restauro es una institución que surge para restaurar las grandes obras de arte
de que atesora, por supuesto, Italia con gran prodigalidad, podríamos decir, ¿no? Y la teoría del restauro de Brandi va a ser una teoría para la restauración de esas grandes obras de arte, ¿no? Por eso será quizá uno de los límites que tiene la teoría del restauro viendo ya con más perspectiva cómo ha evolucionado la conservación del patrimonio cultural, donde la obra de arte es una parte importantísima, pero una parte más del amplísimo espectro de la conservación de bienes culturales. Esto en México, de hecho, al lector mexicano le puede sorprender, porque si, por ejemplo, en Europa tenemos, como en España, grandes museos como el Museo del Prado, que son pinacotecas, o el British Museum, el Museo del Louvre, que os conocéis, la Galería Nacional de Dresde, son grandes museos de pintura de las grandes escuelas cultas del arte y esos son, por así decir, el epicentro del patrimonio. Son museos nacionales que representan el tesoro artístico de la nación. La teoría del restauro de Brandi surge para esas grandes instituciones. Los grandes conservadores del Prado, etcétera, se han formado ahí. Sin embargo, si nos trasladamos a México, vemos que el principal museo, precisamente creado por Manuel Lázaro Cárdenas y en esa tradición, es el Museo Nacional de Antropología. Y el ministerio o secretaría que en México que se ocupa de ello es el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Por lo tanto, vale esa teoría para conservar los bienes culturales que hemos recibido de las culturas precolombinas, olmecas, aztecas, toltecas o teotihuacanas. Bueno, si incorporamos esa visión de que es arte, pues puede ser con los principios de reintegración de la imagen, etcétera, puede ser. Pero queda un poco desencajada la teoría en determinados ámbitos culturales, ¿no? Aquí vemos, sin embargo, por los laboratorios donde se van a formar los maestros a los que va a recurrir Brandi para formar el equipo de profesores, pues eran restauradores italianos activos que gozaban de mayor prestigio, como era el caso de Pelliccioni, Pigaccioni o Arrigoni, que eran los más conocidos. Y es en estos laboratorios y en este contexto en el que Brandi, que le vemos aquí en medio, ¿no? En esta tabla de Duccio di Buonasegna embalada con destino a Siena, de donde precisamente era Cesare Brandi, esa localidad de Siena, con Paulo Mora, Laura Sbordoni Mora y Lucia Blatt Borelli y Mario Pelliccioni, uno de los que hemos mencionado. Es donde en este contexto va a ir creando pues, los elementos más importantes para su teoría y también en confrontación con restauraciones pictóricas altamente difíciles, como vemos estas de la Cappella Machatosta de la iglesia Santa María de la Verità de Viterbo, de Lorenzo da Viterbo, que había sido destruidos los frescos por una bomba incendiaria y con una gran paciencia y meticulosidad, con esas cualidades, ¿no?, que hablaba Seco Suardo de la paciencia, la honestidad, se recogieron entre los escombros, los restos, los fragmentos de la obra. Muchos la hubieran dado por perdida y pacientemente se recompusieron como un puzzle y las lagunas existentes, en lugar de practicar con el método filológico, dejarlas neutras sin retocar, se emplean esas técnicas del trateggio, del rigatino, que es una técnica distinta a la acuarela frente al fresco para diferenciarlas a una visión próxima, pero que a la visión distante del espectador permiten recomponer la unidad completa de la obra de arte, con lo que se produce ese principio de Brandi, que es el que, si leéis los textos, veréis que aparece enunciado con gran claridad, de que la restauración es la recomposición de la unidad potencial de la obra de arte. Podemos decir que aquí no solamente se salvó, de acuerdo con las grandes aportaciones del método filológico documental, se salvó un documento histórico, sino que se resucitó, se recuperó una obra de arte que sigue provocando esas emociones estéticas. Aquí vemos pues algunos episodios, ¿no?, de Brandi restaurando la Basílica de San Francesco de Assisi, y es así como pues formula la célebre teoría del restauro Cesare Brandi, ¿no? Un texto, como decía, difícil. En España se ha utilizado mucho esta traducción de Alianza Forma del año 88, aunque, como ya apuntaba antes, fue pionera México con esas traducciones muy interesantes de Berrio y especialmente también del director del Instituto de Conservación del Patrimonio, Manuel Castillo Negrete, que fueron muy interesantes transponiéndolas con antelación al ambiente italiano. Es cierto que, por ejemplo, en España sí que existía la tradición de artistas, arquitectos, de completar su formación en la Academia de España en Roma, en el Tempietro de San Pietro in Montorio,
y allí se conocían por las teorías italianas, era obligado prácticamente los mejores de las promociones, ¿no?, de arquitectos iban a formarse allí y se conocían en italiano, pero tardó en incorporarse las consecuencias metodológicas, podríamos decir, de esa renovación, que no aparecerán hasta los años 80, con la creación del Instituto, el actual Instituto de Patrimonio Cultural de España, y con aportaciones, sobre todo en el campo de la arquitectura, de arquitectos restauradores como Antoni González Moreno y Navarro, Antón Capitel o Ignasi de Solá Morales y Rubió, ¿no?, que fueron los que con textos fueron interpretando y actualizando ese restauro crítico, introduciéndolo en España. Si os vais a enfrentar, los que nos estéis oyendo aquí, a los textos de Brandi, os recomiendo también esa paciencia que decía Seco Estuardo que conviene al restaurador, porque son textos muy difíciles de interpretar. Desde luego, Yolanda Martín y los otros autores que acompañan el texto nos dan claves para interpretarlos, pero es un lenguaje un tanto críptico, a veces podemos decir que excesivo, ¿no? Hay una propensión a la oscuridad a veces en Brandi pero muy inteligente, ¿no? Pero hay que tener gran paciencia en descifrar. Por eso os doy unas claves para que lo podáis interpretar. Uno de los principios fundamentales es, como decía, que la restauración se aplica, según la teoría de Brandi, solamente a las obras de arte. Para el resto de los objetos utilitarios que componen el patrimonio, y que son muchos, ¿no? Por ejemplo, puede ser un bifaz achelense, un hórreo, ¿no?, de la arquitectura popular, para ellos es la conservación del objeto material. Sin embargo, la obra de arte requiere la restauración porque se resuelve en la imagen. Y lo que es interesante es que la adopción de una óptica fenomenológica por parte de Cesare Brandi lleva a rehuir a entrar quizás en profundidad en la cuestión fundamental de qué es una obra de arte, ¿no?, de qué es, de entrar en el núcleo de la teoría del arte. Aquí os traigo esta definición posterior muy interesante de Tatarkiewicz, muy conocida, ¿no?, como actividad consciente capaz de reproducir cosas, construir formas o expresar una experiencia, si el producto, esta reproducción, construcción, expresión, puede deleitar emocional o producir un choque. Es decir, el que conmueve la conciencia es uno de los resultados de la obra de arte. Por lo tanto, para entender a Brandi, creo que es muy interesante lo que él nos propone desde su óptica fenomenológica. No es necesario tanto esclarecer qué es en profundidad la obra de arte, sino más bien cómo actúa en nuestra conciencia la obra de arte. Respecto a otros objetos, como decía Tatarkiewicz, la obra de arte produce una emoción, produce una conmoción, produce la experiencia o la fruición estética, como se dice en términos estéticos. Y Brandi es muy consciente de que eso se produce a través de la materia, que configura una forma y la forma produce la imagen, que es la que finalmente actúa en nuestra conciencia, la imagen. Sin embargo, Brandi mantendrá siempre el principio de que se restaura únicamente la materia en la obra de arte. Por lo tanto, los objetos artísticos son objetos artificiales que, de un modo absoluto primario, actúan en la conciencia humana generando una emoción. ¿Cómo lo hacen? Pues a través de unos elementos sensoriales, la percepción inmediata de los sentidos, pero esa percepción del color, de la textura, del tono, que son los elementos primarios, ¿no?, de cualquier obra de arte, rápidamente quedan subsumidos en una estructura formal, es decir, una estructura que resulta de la interrelación de los elementos básicos. Y todo ello provoca esa respuesta expresiva. Para la restauración, aunque interesa que siga existiendo la obra de arte produciendo ese efecto expresivo, como expresividad, sin embargo, interesa restablecer en la medida de lo posible el equilibrio formal o el equilibrio de los elementos formales de la obra de arte cuando estos se han deteriorado. Si tanto en una obra del expresionismo abstracto alteramos un color, resultará mermada su capacidad expresiva, lo mismo que como vemos en una obra de arquitectura del 480 de Leon Battista Alberti, donde todo ese equilibrio, composición, ordenación mediante figuras regulares perfectas, si alteramos uno de los elementos, alteraríamos la percepción estética de la obra de arte, porque cada obra de arte tiene un modo de organización con lo que es una unidad de imagen. Por tanto, cualquier alteración o pérdida de esos elementos pues provocará un deterioro de la obra de arte. Por lo tanto, si produce esa emoción, la restauración será la reposición, restauración o restitución del objeto en un estado o estimación que antes tenía. Aquí vemos, por ejemplo, unos capiteles de la Catedral de Oviedo con la contaminación que impide la lectura correcta y el disfrute, la fruición estética de esa obra de arte. La limpieza será, por tanto, una operación característica de restauración que nos lleva a recomponer la unidad
de la obra de arte. Bien, todo ello nos lleva pues, a algunos de los principios fundamentales de la teoría de Cesare Brandi, que son parafraseados en esta revista Conversaciones de un modo especialmente atractivo, como el restablecimiento de la unidad potencial de la obra de arte, la dialéctica entre instancia histórica e instancia estética en la restauración, o también que solo se restaura, como decíamos, la materia en la obra de arte, con lo que os invito a que sondeéis y veáis, pues sobre todo, como digo, las interpretaciones más teóricas del fundamento filosófico que Yolanda Madrid. A mí me ha sorprendido mucho ese texto porque es realmente profundo y me ha parecido que tiene incluso mucho más material esta autora, Yolanda Madrid, a quien no conozco personalmente, pero que me ha sorprendido muy especialmente. Y del mismo modo, pues también cómo Fidel Meraz lo lleva al terreno de la arquitectura. Quiere decir que la transposición de los principios de Brandi, que pueden parecer muy teóricos, se ha llevado a la práctica de un modo muy claro, ¿no? No tenéis más que leer la carta del restauro de Italia del año 1972, ¿no? Que deriva directamente de los principios de Cesare Brandi, donde hay toda una serie de recomendaciones, si lo leéis, sobre lo que se prohíbe, se permite o se prohíbe respecto a justaposiciones, superposiciones, eliminación de lo que se llaman en italiano las superfettazioni, aquellos añadidos groseros que desvirtúan la interpretación, lectura de la obra de arte. Ese principio brandiano tan complejo y tan crítico como es el aspecto y la estructura, las dos cualidades de la materia, ¿no? Flagranza y astanza, se dice en italiano, que el aspecto final es el que produce la imagen, para que se produzca la reintegración de la imagen, como dirá Giovanni Carbonara, y a veces se puede alterar la estructura en primacía del aspecto. Son todos ellos elementos fundamentales. Y como decimos, pues también no cabe duda que esa confrontación con el arte contemporáneo, que plantea una dialéctica distinta en la lectura de la obra de arte, pues es explorada por Verbeek y por Carlota Santabárbara de un modo pues muy adecuado. ¿Qué pasa con Giulio Carlo Arban? Pues que se ha quedado un poco desplazado en la revista, porque no hay ningún artículo que le dedique pues una exégesis a algunos de sus aspectos del pensamiento, pero eso sí, yo creo que la lectura de los principios de conservación de centros históricos que publica, como decíamos, en ese momento en el que Giulio Carlo Argan está siendo alcalde de Roma, es un texto absolutamente fundamental y que además es tan claro que se explica a sí mismo. No necesita tanto de la exégesis como ocurre con Brandi. Y quería dedicar pues, estos últimos minutos pues, a rendir cierto homenaje, ¿no?, a Giulio Carlo Argan. Para mí ha sido una satisfacción, y siempre lo es, volver a releer a Giulio Carlo Argan. Creo que todos nos hemos formado en historia del arte, con los textos de Giulio Carlo Argan, del arte moderno, sus monografías de Brunelleschi, que ha dedicado mucho al arte también de la Bauhaus y Gropius, a los clásicos del arte italiano, con lo que es uno de los grandes historiadores, a ese nivel también de la historia como una historia muy conceptual, que supera la historia fáctica o de mera acumulación de hechos, y también su célebre compromiso político, ¿no?, con la sinistra italiana, ¿no?, el Partido Comunista, un firme compromiso con lo público y lo social, que es muy interesante en esos años en los que escribe ese texto que nos presenta la revista Conversaciones, porque habla de la necesidad del compromiso social a la hora de intervenir en los conjuntos históricos, ¿no?, en los centros históricos de las ciudades, algo que está plenamente insertado en ese contexto de los 70. Yo, de hecho, tuve la fortuna en Italia de compartir una instancia de investigación en los años 90, pues muy joven, recién licenciado, titulado, con Pierluigi Cervellati, que era uno de los que con Leonardo Benévolo había realizado el piano regolatore de Bolonia Centro Histórico, como esa Città Rossa, de fuerte compromiso social en la política de recuperación. En ese sentido, pues también en esos mismos años 50, en los que se produce, como hemos visto con Brandi, el Instituto Central del Restauro, la teorización, sobre todo en el campo de la pintura y de las obras de arte, pues finalizada la Guerra Mundial, el debate sobre los centros históricos en Italia se reactiva, pero en principio con cuestiones un poco más episódicas, muy clásicas de la intervención en centros históricos, como por ejemplo cómo intervenir en las lagunas urbanas, o el problema de la inserción de arquitectura nueva o no en los centros históricos. Aquí vemos, por ejemplo, este proyecto que realizó en el año 53 Frank Lloyd Wright para el Canal Grande, para la Fundación Masieri, que no se llegó a realizar, que está conservado en la Escuela de Arquitectura de Venecia,
y que pues eran temas como también el proyecto de Le Corbusier para un hospital de Venecia, que hablaban de este tema, la posibilidad de incorporar o no creación nueva en los centros históricos, un tema al que, como decíamos, también está muy relacionado con el que aparece en la revista de Cesare Brandi, o también pues, a las reconstrucciones que interpretaban o insertaban el llamado moderno ambientato o intervenciones frente a las intervenciones neutras, como por ejemplo se produjo en esta reconstrucción que vemos aquí tras las destrucciones en Florencia cercanos al Arno, cerca del Ponte Vecchio de Florencia, por citar un ejemplo bien conocido, donde pues también la recomposición del texto anterior no impidió pues, que se aumentaran los incrementos volumétricos de los bloques reconstruidos. Aquí vemos también otras como aparecen esas teorías del diradamento edilicio que habían propuesto Gustavo Giovannoni en la recomposición de Florencia, pero todo ello va a tener una gran importancia, especialmente en los años 60, con la creación de la llamada Carta de Gubbio de 1960, que va a ser los primeros principios para una salvaguardia y saneamiento de centros históricos, en los que también participa Giulio Carlo Argan, y la creación del ANCSA, es decir, de la Asociación Nacional de Conservación de Centros Históricos en Italia, que van a promover pues, la conservación ya no solo localizada a aquellas áreas culturales más importantes, sino a toda la estructura urbanística de la ciudad, viendo que el problema del centro histórico es un problema urbanístico en su totalidad. Aquí estamos viendo pues, los planes de Asís, de Giovanni Astengo, o el de Eduardo Detti para el Plano Regolatore Generale de Florencia del 62, que nos van a llevar a ver cómo tres grandes temas en la conservación de los conjuntos históricos, como es la prolongación de la estructura física y material, pero también la preservación de la estructura social humana, que va a ser uno de los grandes temas que va a aportar también Argan a través de la revitalización de los conjuntos históricos, tratando de esclarecer los valores históricos, artísticos, culturales del centro histórico y de mejorar también sus infraestructuras y equipamientos. Todo ello, desde luego, desde la compleja dimensión que asumen los centros históricos y con la aparición en estos años 60 de la doctrina que se va a llamar del risanamento conservativo como metodología de intervención, es decir, el mantenimiento de las zonas, de la recomposición de las unidades inmobiliarias y también el mantenimiento, como decíamos, de la estructura socioeconómica en los centros históricos. Es decir, evitar lo que hoy en día denominamos como gentrificación y crear también planes, como se llaman, de edilicia popolare, de edilicia popular para el mantenimiento de esas estructuras. Así lo hace también Giancarlo De Carlo en este plano regulatorio de Urbino, también sumamente pionero en su momento, y que dará lugar a esa llamada urbanística reformista de Giuseppe Campos Venuti, que será en la que comparta también la visión de Giulio Carlo Argan. De hecho, Giuseppe Campos Venuti va a definir esta urbanística reformista como una cultura de la cualidad y no tanto de la cantidad, es decir, dirigida a mejorar lo existente, a planificar lo que es realmente posible y no solo lo estrictamente deseable. ¿No? Surgirán así, por lo tanto, esta compleja dimensión de la conservación de los centros históricos, que reúnen desde luego una pluralidad de objetos arquitectónicos a distintas escalas, que desde luego tiene una gran potencia estética y artística. Estamos viendo aquí otro de los documentos pioneros que es completamente simultáneo a la publicación por Giulio Carlo Argan del texto que reproduce la revista Conversaciones, como es el Plan Especial de Protección del Centro Histórico de Bolonia, que precisamente Pierluigi Cervellati pues, con Leonardo Benevolo y Scanavini publicarán en estos años 70, con lo que se trata de intervenir ya en esa complejidad de la ciudad histórica concebida no solo como un bien cultural, sino también como un bien económico y social, porque efectivamente en la ciudad convergen funciones lúdicas, funciones culturales, con otras funciones económicas, residenciales y de servicios, con lo que son sistemas dinámicos, entes vivos, y así se producirá, por lo tanto, esta importante reflexión italiana que va a estar en gran medida también auspiciada y protagonizada por Giulio Carlo Argan. Efectivamente, creo que es así, comprendiendo estas reflexiones, que en su contexto internacional
estarán en gran medida recogidas por la llamada Carta de Ámsterdam y el Año Europeo del Patrimonio que el Consejo de Europa proclamó en estos años 70, en gran medida muy derivadas de estas aportaciones de los teóricos italianos, como hemos visto, Giuseppe Campos-Venuti, Pierluigi Cervellati, Giulio Carlo Argan, que precisamente incluso el propio Argan va a ser uno de los autores que con más precisión va a intervenir en lo que se va a denominar el método tipológico de restauración, en la definición del tipo, como encontrar ese sustrato que está incluso antes o previo a la forma para rehabilitar los centros históricos, ¿no? De todo ello nos habla este interesantísimo artículo que aquí habéis reproducido, que habéis además traducido, que apareció en inglés en su versión inicial, en el año 1975, y que es especialmente interesante, pone las bases metodológicas sobre cómo intervenir, como digo, en los centros históricos, donde el componente social y económico le dota de una complejidad adicional, ¿no? Como bien cultural, que lleva a que las luchas o conquistas pues sean también de índole ideológica. Por lo tanto, creo que, en conclusión, una muy interesante aportación el revisar siempre esta raíz, en gran medida, de las ideas de Cesare Brandi, Giulio Carlo Argan, viéndolas con nuestros ojos actuales, después de pasar casi 70 años de esa teorización, más de medio siglo, pero que todavía conservan gran parte de su frescura y que considero deben seguir formando parte fundamental de las escuelas de restauración o de los institutos dedicados a la enseñanza del urbanismo o de la arquitectura. Así que invitación para leer este magnífico número y de nuevo muchas gracias, Gabriela, y a todos vosotros por vuestra paciencia en escuchar esta presentación. Gracias. Al contrario, Ignacio, creo que esta presentación sí queda grabada para la posteridad, será clave para las sesiones de teoría de restauración en las que empiecen a leer a Brandi o a Argan, ¿no? Me parece fenomenal. Muchísimas gracias. Gobierno de México.